Bueno, entonces, para hoy ya la puedes pasar. Pues declaro que no tengo ningún conflicto de interés para dar esta conferencia, esta charla. Y la agenda que les propongo pues es revisar unos temas de microbiología, epidemiología, actualización un poco sobre cómo se hace el diagnóstico de tuberculosis y las nuevas herramientas con las que contamos y los cambios más importantes en el tratamiento. Entonces, en cuanto a aspectos de microbiología, pues es una enfermedad infecciosa que nos sigue acompañando. Vemos que la gente tiende a pensar que la tuberculosis es una enfermedad de la Edad Media, pero realmente hay una lucha constante y un esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud porque los casos de tuberculosis pues siguen existiendo y es una enfermedad que tiene una alta carga pues de enfermedad, ¿cierto? Está causada déjala atrás, por el Mycobacterium tuberculosis, que hace parte del género Mycobacterium, que es un complejo que reúne varias especies, Mycobacterium bovis, africanus, microti como los más importantes, siendo el más patógeno cerca de 1000 veces más que los otros, el Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo gram positivo, aeróbico, ácido alcohol resistente, que es inmóvil y de crecimiento lento. Vemos que estas características pues son muy importantes desde el punto de vista microbiológico porque es lo que más dificulta el aislamiento de este patógeno. El tamaño es pequeño, de 2 a 4 micrómetros y tiene una pared celular que es rica en lípidos y eso lo hace resistente a los desinfectantes, a los quimioterapéuticos y a varios antibióticos. Ya la puedes pasar. Recordar, como les decía, que la OMS hace un esfuerzo muy grande en invertir dinero y trabajo, mucho trabajo, porque uno de los objetivos del milenio es la erradicación de la tuberculosis. El Día Mundial de la Tuberculosis, que se celebra todos los años, pues en marzo. Este año resaltando que hemos salvado 75 millones de vidas desde el 2000, gracias a todos estos esfuerzos que se hacen para tratar de erradicar la enfermedad. Sin embargo, en el último reporte global de tuberculosis que fue en el 2023, pues las cifras, algunas son más alentadoras que otras y esto indica pues que tenemos que seguir trabajando arduamente en este tema. El objetivo era una reducción de la incidencia del 50%, sin embargo, de ese objetivo quedamos pues muy cortos, solo se logró reducir un 8.7%. En cuanto al tratamiento, el objetivo era tratar cerca de 40 millones de personas en todos los grupos de edad. Se logró tratar 34 millones, que eso nos da un 81%. Digamos que no es malo, pero no hemos logrado el objetivo completamente. Y el tema de tuberculosis en pediatría es preocupante porque las cifras son menores. Entonces, el objetivo era tratar 3.5 millones de niños enfermos de tuberculosis y logramos solamente el 55% de esa cifra. Otro tema que es súper importante es el tratamiento de los pacientes que tienen TB latente. ¿Sí? Si bien no son pacientes clínicamente enfermos, son los que mayor tienen riesgo de enfermedad. Y en ese, digamos que en ese tema, sí nos quedamos muchísimo más colgados. En los menores de 5 años se alcanzó el 50% de los casos, pero en los mayores de 5 años se menosprecia mucho el riesgo y vemos que solo se intervino al 10% de la población que estaba en riesgo. En cuanto a la situación actual, entonces sabemos que más o menos el 11% de las personas enfermas de tuberculosis son población pediátrica menor de 15 años. En el 2020, 1.3 millones de niños se enfermaron de tuberculosis y esa cifra siempre ha ido en aumento. Empezamos notificando en la década anterior 800,000 casos,
luego subió a 1.000.000, luego 1.1 y ya vamos en 1.3, que fue el último reporte del año 2022. De los niños que mueren por tuberculosis, el 96% no habían recibido tratamientos. Después de eso es muy grave. Los menores de 2 años son los que, si bien tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, tienen mayor morbilidad y mayor mortalidad. Y, como les dije, los menores de 5 años con enfermedad latente, solo la mitad de la población que tenía estas características recibió tratamiento. Esta es pues la incidencia mundial. Si bien pues no ocupamos el primer lugar, claramente, pues nuestra incidencia no es despreciable, es alta, tenemos que seguir haciendo una búsqueda activa de los casos. Adelante. ¿Ya? Para el último informe, que es 2018-2023, cerramos el 2023 con una incidencia de 35 casos en Colombia por cada 100.000 habitantes, para todos los casos de tuberculosis. Pásala. Y en cuanto a los casos de TB infantil, entonces vemos que en el 2021, esta es la distribución, siendo el mayor número de casos en los grupos de edad entre los 3 y los 5 años y un pico que se presenta sobre los 10 a 15 años. Son como los grupos que más se enferman de tuberculosis. La mayoría de los casos, como vemos, bueno, no se ve muy clara la imagen, pero en la tabla inferior está el porcentaje de casos de acuerdo a si ocurrió TB pulmonar o extrapulmonar. En los casos, obviamente la mayoría de casos son tuberculosis pulmonar. En los grupos que les digo, de 1 a 4 años, fue la mayor prevalencia. Pero los casos de TB extrapulmonar tampoco son despreciables, son del 23%. Entonces, esta es la hoja de ruta que propone la OMS, donde tenemos una población que es susceptible de estar expuesta al bacilo de la tuberculosis, y una vez ocurre la exposición hay un riesgo de infección, y es ahí donde tenemos que empezar las primeras intervenciones, que es si es un paciente que tiene oportunidad de acceso al sistema de atención en salud. La idea es lograr un diagnóstico temprano y un tratamiento preventivo para evitar la enfermedad y los otros desenlaces. Adelante. Sin embargo, en pediatría hay bastantes desafíos y las formas extrapulmonares son muy frecuentes y son muy graves. La enfermedad es paucivacilar y eso dificulta demasiado el diagnóstico porque se menosprecia la cantidad de pacientes que tienen tuberculosis, dado que no se logra hacer la confirmación bacteriológica. Las muestras pues obviamente son más difíciles de obtener, son poco eficientes. Las características clínicas típicas no son tan frecuentes como la población adulta y los signos radiológicos van a ser obviamente más raros, más inespecíficos. Los menores de 5 años son el grupo que tienen más riesgo de, digamos, rápidamente después de estar infectados, hacer enfermedad por tuberculosis, y todas esas condiciones hacen que haya un retraso en el diagnóstico. Ya esto está establecido, varios autores han descrito pues cuál es el riesgo de enfermedad una vez ocurre la exposición y la infección, siendo los menores de 12 meses el grupo de mayor riesgo, hasta el 50% en el siguiente año de la infección. Adelante. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues contamos en Colombia, la última resolución es antigua, es del año 2020. Se han hecho algunas actualizaciones, pero realmente el lineamiento como tal está del año 2020 y la idea es que pronto tengamos otro lineamiento. La OMS, en cambio, hizo su última actualización en pediatría. Por primera vez en la historia de la OMS salió la guía específica para pediatría, porque lo que ocurría en los años anteriores es que ellos en la publicación de adultos hacían un pequeño apartado de pediatría. Entonces, como les decía, el diagnóstico es un reto
porque hay un bajo rendimiento de las pruebas microbiológicas. Las vaciloscopias definitivamente en pediatría un rendimiento pésimo, casi que todas se informan menos de un 10% en todos los estudios en el mundo. El rendimiento del cultivo es un poco mejor, pero pues tampoco es que sea muy bueno, hasta el 40%, y tiene muchas limitaciones técnicas. Y digamos que para este año, bueno, a partir del 2022, los avances en las pruebas rápidas de biología molecular, que son la recomendación actual, pues eso sí ha permitido hacer un mejor diagnóstico y lograr captar el mayor número de pacientes. Entonces, como les decía, hacer el diagnóstico en pediatría microbiológico, que sería el diagnóstico de certeza, es la minoría de los casos, ¿sí? En Colombia hay reportes que incluso el 98% de pacientes incluidos en los estudios no tienen confirmación microbiológica. Por esa razón, se plantea el diagnóstico probable y justificando, digamos, reunir todos esos criterios probables, se justifica el inicio de tratamiento. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Entonces, existe el criterio clínico, el criterio epidemiológico, radiológico e inmunológico. Y con 3 de estos 4 criterios ya tenemos toda la justificación y las herramientas para iniciar el tratamiento. Obviamente, con un solo criterio de certeza, también tendríamos la justificación de iniciar el tratamiento, que es bacteriológico, molecular o histopatológico. El criterio epidemiológico básicamente son todos los niños menores de 15 años que tengan contacto en su hogar o que sean un contacto estrecho de una persona con TB pulmonar, especialmente si ese adulto se confirmó bacteriológicamente. Otra definición es la persona que tenga contacto con el caso confirmado de TB pulmonar, que bien puede estar expuesto en un ambiente familiar, comunitario, laboral o institucional, y algunos autores definen ese tiempo de exposición entre 4 y 6 horas diarias de convivencia con el adulto que ha sido positivo. El criterio clínico, entonces ya en nuestra resolución del 2020 definen claramente cuál es el paciente sintomático respiratorio que requiere un estudio ampliado para descartar enfermedad. Entonces es todo paciente con tos, con o sin expectoración durante más de 15 días, que además tenga fiebre por más de 8 días, pérdida o no ganancia de peso, disminución de la actividad de nivel o juego o historia pues de haber estado en contacto con el adulto con TB confirmada. La OMS en el 2022 describe igual el sintomático respiratorio con estas mismas características, pero además ellos desarrollan un algoritmo en la que le dan una puntuación a todos esos signos y síntomas, y más adelante les voy a mostrar bien cómo es el algoritmo, pero en general, digamos que tener fiebre durante más de 2 semanas da una puntuación muy alta, que es 5 puntos, que es la puntuación más alta. Tener hemoptisis, 4 puntos, aunque eso en pediatría realmente no es frecuente. No podemos esperar a que esos signos aparezcan porque pues no ocurre con el mismo curso que va a ocurrir en un adulto. Esta es una caracterización de pacientes menores de 15 años del Hospital Universitario San Vicente. Entre el año 2011 y 2018, tiene una población de 184 pacientes pediátricos con TB, y lo traje para pues destacar, digamos, que ellos, digamos, cómo hicieron esa caracterización, pues cuáles iban a ser los signos más frecuentes. Dale, adelante. Y para el caso de la población, el signo más frecuente fue tos en el 64%, pérdida de peso también fue muy frecuente en esta población, y la fiebre, ¿sí? No describen realmente cuánto tiempo tenían de fiebre estos pacientes, pero son las dos
signos, el síntoma es la tos y el signo, la fiebre, lo que se fue característico de ellos. Y recordar que, digamos que en un episodio agudo de una enfermedad respiratoria, en los casos de neumonía aguda, hasta se ha escrito en el 2.5 hasta el 4% de pacientes tienen tuberculosis, ¿sí? Entonces se maneja como una neumonía adquirida en comunidad, que son demasiados casos, ¿sí? Tenemos todo el tiempo pacientes con este diagnóstico y hasta el 4% de esos pacientes podría ser un episodio agudo de enfermedad por tuberculosis. Entonces, no olvidar este diagnóstico. En cuanto al criterio radiológico, vemos que eso también es una particularidad en pediatría. Si bien estamos muy familiarizados con el concepto de las cavernas y el derrame pleural, en pediatría no podemos esperar eso. En pediatría los signos son súper diferentes. Lo más importante y lo más que hacen los pacientes pediátricos con facilidad es linfadenopatías, y eso implica que hay que tener experticia para mirar las radiografías de los pacientes pediátricos, que no son iguales a las de los adultos. Otra forma de manifestaciones menores de 10 años es la neumonía crónica, las atelectasias persistentes, que también se pasan, y los patrones miliares, pues sí son muy característicos, tampoco son la mayoría de los casos. Digamos que en ese caso hay menos confusión y hay más sospecha diagnóstica, por decirlo así. En los adolescentes y los adultos sí podemos esperar los patrones usuales. Entonces, esta es una radiografía normal en pediatría y la traigo porque es muy llamativa esa imagen, esa opacidad que podemos ver ahí en el mediastino. Sin embargo, recordar que hasta los 2 años en pediatría el timo es visible y tiene unas características radiológicas que hay que conocer. Entonces el timo, si bien es una imagen radiopaca bien definida, característicamente no debe desplazar ninguna estructura del mediastino, no debe comprimir la tráquea, no debe comprimir los bronquios, y eso es lo que hace que uno esté más tranquilo con esas imágenes y se dé cuenta pues que realmente corresponde al timo, que es normal observarlo cerca, incluso hasta los 3 años. Esta es una imagen al contrario de la anterior, es una imagen radiopaca, redondeada, peribronquial, que colapsa la luz del bronquio. Acá en esta imagen pues no se puede ver muy bien por la resolución, pero la idea es esa. Entonces, estar como muy atentos a esos signos. Colapso bronquial también del bronquio fuente izquierdo. Más imágenes con radiopacidades que ensanchan el mediastino y que no son normales. Este es paratraqueal. Si ustedes ven acá muy juiciosos, la luz de la vía aérea se ve como hay una pérdida de la continuidad de la columna de aire y colapso de las estructuras del mediastino, de la tráquea distal y de los bronquios fuente. La imagen anterior se corresponde con estas linfadenopatías que tenía el paciente. Adelante. Acá también más imágenes de compresión extrínseca, bronquiales. No olvidar ver la radiografía lateral, que también aporta información, porque las adenopatías paratraqueales se pueden observar muy bien en las radiografías laterales. Esta es una imagen normal, se ve la luz de los bronquios, la aorta descendente, la tráquea. Y esta es una imagen donde se ve claramente las adenopatías pariliares. Otras imágenes que podemos observar, los nódulos son también poco frecuentes en pediatría, pero se han descrito. Pásalo. Bueno, en cuanto al criterio inmunológico, entonces tenemos 2 herramientas que, si bien no son perfectas,
son las que están disponibles. De un lado, pues la PPD, ese es el criterio tuberculínico, digamos que es económico, tiene algunas ventajas, y tenemos también los SIGRA. Adelante. El punto de corte para la prueba de tuberculina es 5 milímetros para niños que sean contacto de TBE y para niños que estén inmunocomprometidos con desnutrición, que son pues las poblaciones de riesgo en las que se va a hacer el tamizaje con tuberculina. Y tenemos la otra herramienta que son los SIGRAs, que ya están incluidos en el plan. Ese es el CUPS. Cuando no hay disponibilidad de la tuberculina, es una herramienta muy útil también para nosotros. Realmente en menores de 2 años no estaría indicado de rutina porque el rendimiento es bajo, pero más allá de los 2 años, pues es una buena herramienta. Y digamos que el fundamento de esta prueba es que lo que va a evaluar en el laboratorio es la liberación de interferón gamma por parte de los linfocitos de un paciente que ha estado expuesto al bacilo. Entonces, digamos que a diferencia de la tuberculina, es una prueba que tiene una mayor especificidad, que va a ser el reflejo de la respuesta celular inmune de ese paciente, y es más específica porque incluye la respuesta a antígenos ESAT y SFP10, que son específicos de Mycobacterium tuberculosis. La tuberculina son derivados proteicos que son del complejo de micobacterias. Entonces, en ese complejo están varios micobacterias, incluyendo la de la vacuna. Digamos que la especificidad de la tuberculina en ese caso baja en los pacientes que han recibido la vacuna, porque hacen respuesta inmune contra los antígenos que están incluidos en la vacuna. ¿Qué beneficios tiene el IGRA con respecto a la tuberculina? Pues que usa antígenos específicos, que se puede realizar en una sola consulta, y que digamos que la responsabilidad de la notificación es directamente del laboratorio. Entonces ahí se pierde, digamos que la responsabilidad de que el paciente regrese para hacer la lectura de la tuberculina, que implica 2 visitas. Limitaciones: es más costoso que la tuberculina, implica que al paciente hay que hacerle una venopunción y pues tiene variabilidad, y hay respuesta indeterminada en pacientes que son inmunodeficientes, como los que tienen recuentos de CD4 menores de 200 o en niños menores de 5 años. En general de 2 años. De 2 años preferimos no hacerlo. Esta es una tabla pues, que compara la sensibilidad y la especificidad. En realidad la PPD en pacientes no vacunados es muy buena, la sensibilidad es del 97%, pero cuando el paciente recibe vacuna, pues baja al 60%. Entonces hay que saberla interpretar también. La tuberculina y la sensibilidad en general es buena, del 80 al 96%. Entonces, para hacer el diagnóstico microbiológico, la OMS plantea como primera opción el uso de muestras de esputo, aspirado gástrico, aspirado nasofaríngeo, heces, con pruebas de detección molecular, que son pruebas rápidas de PCR pues en tiempo real, con respuesta de laboratorio entre 2 horas, más o menos es lo que se demora. Y digamos que se ha hecho un esfuerzo grande económico para que estén disponibles en todo el mundo. En Colombia también han trabajado en esto. Tengo en mente que en el oro ya están disponibles las pruebas de detección molecular. Y esto pues nos ha dado una ventaja en pediatría, porque los cultivos, las baciloscopias, el rendimiento es pésimo, menor al 10%. Realmente creo que si he visto una baciloscopia positiva en mi vida ha sido mucho. Y los cultivos demoran hasta 3 semanas, entonces el diagnóstico es demasiado lento. Por esa razón, la OMS recomienda para el estudio microbiológico de la tuberculosis tomar una muestra de GeneXpert, de cualquiera de esos especímenes que les mencionaba. Dale atrás, un momentito. Y digamos que son las pruebas que estén, pero si uno no tiene disponible la prueba molecular, pues hay que seguir haciendo las baciloscopias. Si tiene disponible la prueba molecular, al menos 2 muestras se deben procesar para iniciar el estudio. ¿Qué consideraciones especiales?
el aspirado nasofaríngeo es el que menos rendimiento tiene. Entonces, idealmente, aspirado gástrico. Tener en cuenta que para hacer un aspirado gástrico se requiere que el paciente esté hospitalizado. Entonces, digamos que técnicamente es una prueba que es más engorrosa, que a veces la familia también se rehúsa a quedarse hospitalizada para hacer 3 muestras seguidas de jugo gástrico. Entonces, digamos que eso limita también la detección. Pero es alentador que han buscado nuevas estrategias y, por ejemplo, ahora las muestras de heces se ha demostrado que la sensibilidad es muy buena y se ha trabajado en esto para validarlo. Esta es una publicación de OPS del 2022, es un manual práctico sobre cómo se debe hacer el procesamiento de muestras de heces para el diagnóstico de TB infantil. Ya está disponible en Colombia, están validando eso en el INS, porque por el momento no se pueden hacer muestras en heces, pero lo más probable es que el próximo año ya nos den una recomendación y una directriz y podemos descartar ya esas pruebas de jugo gástrico que son engorrosas para todo el mundo y empezar a utilizar las pruebas en heces. Este es el algoritmo que les mencionaba de OMS para regiones que tengan disponible la radiografía de tórax. Entonces, en todo menor de 10 años con síntomas o signos indicativos de TB pulmonar, lo primero que hay que hacer es descartar que el paciente tenga una afectación pues grave de su estado de salud que comprometa la vida, que es, en caso de que sea así, pues se hace la intervención. Y si el paciente está estable, yo tengo que interrogar si es un paciente que tiene infección por HIV o desnutrición, tratar todas las afecciones agudas que amenacen la vida y hacer un seguimiento de ese paciente. Lo primero que hay que hacer es obtener las muestras respiratorias para procesar las pruebas moleculares de ExPER y ExPER Ultra. Que eso sería como el primer paso. Adelante. Y si esa prueba es positiva, inmediatamente me confirma el diagnóstico microbiológico y yo ya puedo iniciar un tratamiento. Si esa prueba es negativa o no está disponible, se puede observar al paciente y hacerle una radiografía de tórax. Con la suma de los síntomas y signos y la radiografía de tórax, la OMS diseña esa estrategia con esas puntuaciones, y si la puntuación entre las dos columnas es mayor a 10 puntos, ya tengo la justificación para iniciar el tratamiento. Entonces, en las claves del tratamiento es hacer una combinación de fármacos, porque como les dije, microbiológicamente el Mycobacterium es complejo. Tiene muchos factores de virulencia, proteínas de membrana, evade la respuesta inmune. La clave es combinar fármacos para poder atacar los diferentes factores de virulencia del microorganismo. Hacer un tiempo de terapia que en general es prolongada, todavía es prolongada, pero vamos mejor, porque antes los esquemas no se bajaban de un año todos. Y a estar siempre adherido a un programa que sea supervisado. ¿Listo? Estos son los medicamentos que tenemos disponibles pues en Colombia y en el mundo para el tratamiento de TB sensible. Entonces la idea es hacer una fase intensiva de tratamiento con 4 medicamentos combinados que son rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, y continuar la fase de continuación únicamente con rifampicina y isoniazida en las dosis que están aquí establecidas. Y digamos que hay una diferenciación para los menores de 25 kilos y los mayores de 25 kilos en cuanto a las dosis, pero pues tenemos pues las tablas de la dosificación disponibles en la resolución del ministerio. Adelante. También en esta guía del 2022, OMS nos plantea un concepto de tuberculosis no grave, que esto antes pues no estaba. Y ellos definen tuberculosis no grave como una TB ganglionar periférica o intratorácica en la que no hay obstrucción de la vía aérea, un paciente con derrame pleural por TB
que no esté complicado ni con empiemas ni con neumotórax y que sea un paciente con enfermedad paucivacilar, como es la mayoría de los casos en pediatría, sin cavernas, que se limite solo a un lóbulo pulmonar y que no tenga patrón miliar. Si el paciente cumple con estas características y es mayor de 3 meses, adelante. OMS plantea un manejo acortado, ¿sí? Que ya no sería de 6 meses con 3 de intensiva y 4 de continuación, sino 2 meses de terapia intensiva, que está en la segunda fila, niños y adolescentes entre 3 meses y 12 años, perdón, y continuar únicamente una fase de continuación de 2 meses. Esta recomendación, que es relativamente nueva, pues de la actualización 2022, tampoco está incluida en la resolución de Colombia, pero próximamente pues esperamos poder tener justificación para hacerlo así también en nuestro país y que obviamente haya mejor adherencia. ¿De dónde salió esa recomendación? Entonces es de este estudio, que es el estudio SHINE, que se llevó a cabo en India y 3 países africanos que son con las mayores prevalencias de la enfermedad, incidencias de la enfermedad. Incluyó más de 1,000 pacientes en el estudio. Es un estudio de no inferioridad en el que compararon el tratamiento de 4 meses y definen que es tan bueno como el de 6 meses para casos de TB no grave. Entonces, con esa justificación, con este estudio, la OMS hizo esa nueva recomendación. Existen casos de TB que es activo y resistente. Digamos que estos casos pues son un poco más difíciles. El diagnóstico tarda más tiempo porque la mayoría de las pruebas de detección moleculares rápidas pues detectan los microorganismos, detectan desde trazas, pero para hacer la confirmación de la resistencia requieren un mayor número de unidades formadoras de colonias. Entonces, en general, pues digamos que este tratamiento siempre se tiende a retrasar un poco. Los niños en quienes se confirma la multidrogoresistencia, que es resistencia a isoniazid, rifampicina o resistencia solamente a rifampicina, que tengan TB y sean menores de 6 años, se debe en lo posible implementar un tratamiento oral que incluya bedaquilina, y los esquemas cortos que se plantean entre 9 y 12 meses pueden utilizarse en pacientes que no hayan estado expuestos a medicamentos de segunda línea. Obviamente es un tratamiento que generalmente ya se deriva a un experto infectólogo pediatra, pero requiere pues la combinación de muchos fármacos, al menos 6 fármacos durante los primeros 6 meses de tratamiento. Y va a ir guiado de acuerdo a la respuesta clínica y a la evaluación microbiológica periódica que se empezaría a hacer a partir del 5º mes. Y digamos que en pediatría es de particular interés los casos de TB latente. Entonces, TB latente es el estado de respuesta inmune de estimulación persistente a la estimulación por los antígenos de Mycobacterium sin que haya manifestaciones clínicas de la enfermedad. Es decir, el paciente está infectado, yo puedo evidenciar en mis pruebas PPD o IGRAS que el paciente tiene respuesta frente a los antígenos del Mycobacterium, pero no hace todavía manifestaciones clínicas. Y este paciente es el que tenemos oportunidad de tratar con un tratamiento preventivo de la tuberculosis y en el que tenemos que tener en mente cuáles van a ser esos factores de riesgo de enfermedad para poderlo hacer lo antes posible. ¿A quiénes se debe evaluar? A todos los contactos. ¿Me vuelve la puerta? Entonces, a todos los contactos de personas con un caso confirmado bacteriológicamente. A niños que vivan con infección por HIV, los niños desnutridos, obviamente, y los que reciben factor de necrosis anti-TNF, mejor dicho. Entonces, la recomendación es que el tratamiento preventivo debe iniciarse independientemente. Digamos que se hace dos grandes grupos, los menores de 5 años y los mayores de 5 años.
Como les mostré al principio, los pacientes con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad después de la infección son los menores de 5 años. Por esa razón, en ese grupo de edad, pues somos mucho más estrictos y se inicia un tratamiento preventivo contra la TB latente, independientemente del resultado de la PPD y del IGRA. Entonces, esto sí es muy importante tenerlo en cuenta, porque digamos que cuando encuentran la prueba negativa, muchas personas tienden a desestimar ese caso, pero si ese paciente es contacto de un paciente positivo, por el hecho de tener menos de 5 años, requiere inicio de la terapia preventiva, ¿cierto? Y ese paciente inicia la terapia. Ya les voy a explicar con qué tratamientos. La indicación es repetir el examen entre 8 y 12 semanas del último contacto con el paciente enfermo. Si el resultado es negativo, en ese caso se descontinúa el tratamiento preventivo. Adelante. Y en el caso de los niños mayores de 5 años, cuando la primera muestra de PPD o IGRA es negativa, ya digamos que queda a juicio del médico definir si inicia el tratamiento preventivo o no, porque este paciente tiene un riesgo significativamente menor de enfermarse. Entonces es un paciente que yo puedo dejar en observación y vigilancia y a las 8 o 12 semanas repetir la prueba. Si la prueba es negativa, descarto el caso, y si la prueba es positiva, tendría indicación de iniciar el tratamiento preventivo, porque eso confirma que el paciente se infectó y que hizo la respuesta. ¿Por qué 8 a 12 semanas? Porque es una respuesta de tipo retardada. Entonces nos va a tomar tiempo evidenciarla en el laboratorio. La terapia preventiva que está planteada es con isoniazida diaria durante 6 a 9 meses, generalmente 6 meses. Ya 9 meses es demasiado y sí se ha hablado mucho que esos esquemas tienden a acortarse. Tenemos una opción aún más corta con rifapentina e isoniazida semanal supervisada que va a durar solamente 3 meses. Y también hay una opción combinada, isoniazida rifampicina diaria por 3 meses. Sin embargo, esta última opción, digamos que está más limitada, especialmente en los entornos donde hay alta prevalencia de HIV, porque en caso de fracaso, el hecho de usar rifampicina pues aumenta el riesgo de resistencia a la rifampicina. Entonces, digamos que las 2 primeras opciones serían como las que tenemos disponibles. Y otras alternativas, rifampicina diaria por 4 meses, la misma consideración en poblaciones con alta incidencia de HIV no se debe utilizar. Estas son las dosis y los esquemas que tenemos disponibles en nuestro país. Entonces, isoniazida en monoterapia 6 meses y isoniazida más rifapentina cada 3 meses, entre 2 y 11 años, 25 miligramos de isoniazida, y para mayores de 12 años, 15 miligramos. Cambia un poco la dosis. Y ya, eso es todo lo que les quería contar.